La citación a las 4 en punto, entonces comenzamos. Muchas gracias a todos por asistir y los estén adicionándose o llegando a la reunión. De verdad, muchas gracias. Hoy tenemos dos temas muy interesantes. El primer tema lo vamos a trabajar, lo habíamos anunciado desde días atrás, es esa parte espiritual de la planta del cannabis, el conocimiento ancestral que ha tenido esta planta, porque todo lo que se ha referido a esta industria siempre nos hemos referido a ella en forma material, procesos, procedimientos, bancos, técnicas, semillas, leyes, transacciones, investigaciones, profesionales, pero hemos descuidado un poquito la parte de cuáles son sus orígenes, cuál es esa esencia, cuál es esa parte que realmente nos convoca de una semilla o de una planta que ha sido satanizada desde hace 100 años, pero con uso en la humanidad de más de 5.000 años de historia. Hoy nos acompañan entonces, la segunda parte de la charla estará también el señor Mauricio Gárnica, un hombre que se ha destacado en Colombia por la producción de maquinarias para la industria y ha contribuido mucho en el diseño de muchas de estas tecnologías, pues las cuales son distribuidas por varias empresas en los Estados Unidos. Es decir, diseñadas y producidas en Colombia y puestas en los mercados internacionales. Entonces, comencemos. El señor Víctor Viento ya entraría a la reunión. David. Jaime, no ha entrado todavía. Ok, entonces comencemos entonces para que no perdamos tiempo con el señor Mauricio Gárnica. Y a las 5 de la tarde entonces hacemos la segunda parte sobre el espíritu de la semilla o semillas ancestrales. Mauricio es una persona que se ha dedicado a esta industria desde hace ya varios años. Es el gerente y el miembro de la empresa Innovaciones Adcum. Está también en la empresa Growth Tools y en la comercializadora Melius. Tiene operaciones cerca en la zona del oriente antioqueño, pues en la zona del aeropuerto José María Córdoba. Y se ha dedicado mucho al diseño de maquinarias para la empresa Cryocan de California en Estados Unidos, que provee mercados, provee estas maquinarias dentro de esos mercados, tanto para los cultivos, para los procesos de cosecha y post cosecha y el procedimiento de extracción. Mauricio, comencemos en este conversatorio. La problemática es muy sencilla. Las empresas, en el caso de Colombia y muchas latinoamericanas, no tienen definido cuál es el norte de su empresa y por tanto tampoco tienen muy claro cuáles son las unidades de negocio que van a enfrentar o que van a asumir, teniendo en cuenta que el abanico de opciones es más de 175 o 180 unidades ya detectadas y estudiadas. Muchos de ellos, y es preocupante, no saben ni siquiera cuáles son las unidades de los productos que van a procesar, si es el gramo, si es el kilogramo, si es el litro, si es la libra americana o la libra inglesa, si sus precios van a ser FOB o CIF. Pero más que esto, nos preocupa son los procesos en los que las empresas incurren cuando hacen sus estudios de pues, la parte financiera y los costos administrativos, operativos o de tecnologías. Quisiéramos que nos contaras la experiencia que ha tenido la empresa, tanto en esta parte de los cultivos y las maquinarias que se utilizan, lo mismo que en el proceso de extracción, y si realmente es más rentable comprar maquinarias que en el futuro serán obsoletas o rentar un servicio. Mauricio, te dejamos la palabra. Muy bien, Jaime, muchas gracias. ¿Me escuchan ahí? Sí, fuerte y claro. Muy bien, un placer, gracias a todos los presentes. Para mí es un honor estar aquí en esta conferencia y aportarles algo de lo que hemos aprendido. Jaime, pues para responder a tu pregunta, yo diría que hay grandes diferencias cuando se van a tomar decisiones acerca de si se va a optar por adquirir maquinaria o adquirir servicios. Ese es el tema que nos centra y yo opino que aunque la respuesta está sujeta a las políticas que tiene cada compañía de acuerdo a sus objetivos comerciales, es decir, si va a trabajar flor para producir la flor para uso medicinal, pero consumo directo en flor, o si va a producir algún tipo de extracto o una purificación del mismo, etcétera, dependiendo de las cantidades, dependiendo de los objetivos y la estructura corporativa que tenga la compañía,
la respuesta cambiaría. Sin embargo, si tenemos que hacer una generalización, yo diría que la indudable, la configuración o el análisis indudable que habría que hacer sería el de preguntarse cuál es cuál es la función o cuáles son aquellas funciones en las que como empresarios, como desarrolladores de procesos en la transformación y en todo el tema de la cadena productiva, somos más eficientes. Es decir, de alguna manera, quien está haciendo un proceso de cultivo tiene que enfrentar una serie de dificultades propias del problema agronómico, de desarrollar ese cultivo, cuidarlo de plagas, pelear con el tema de proveedores, de cómo se garantiza la calidad del cultivo y las condiciones para que crezca de una manera pues, con buen rendimiento, y de ahí cómo cosecharlo, en qué momento, que no se pase, que no se presente el THC o que se presente cuando quiere, etcétera. Todas esas cantidades, entonces una cantidad muy grande de variables que debe controlar quien va a cultivar. Si le sumamos a eso, que debería enfrentar todas las problemáticas que conllevan el utilizar maquinaria, que para este caso es maquinaria de clasificación farmacéutica, para producir los extractos, pues de entrada te diría que va a complicarse mucho más. Si su planteamiento como compañía es que está abarcando ambas, yo desde mi experiencia he visto grandes compañías en Colombia con decenas de millones de dólares invertidos en el proceso, fracasar en varios de esos procesos durante varios años hasta llegar a puntos donde están pensando en tercerizar. ¿En tercerizar qué? Parte del proceso de transformación o parte del proceso de cultivo. Es decir, sería un abanico muy grande y de, digamos, de una expectativa técnica muy amplia para cubrir ambos frentes. Generalmente, y en este inicio de, digamos, de industria, hay que concentrarse en lo que mejor sabemos hacer. En ese caso, después de lo dicho, mi respuesta es que tiendo a pensar, sin duda, que el llamar a quien es experto en la transformación para que ayude con el producto que tú con tu experticia sacaste cultivando, es una muy buena opción económicamente. Okay. Con base en lo que nos estás diciendo, entonces creemos que fue acertada la ley colombiana cuando permitió la tercerización de operaciones y que pudiese rebajar y abrir un abanico de posibilidades de que las empresas no tuviesen que embarcarse con inventarios de mercancías o de maquinarias que en el futuro serán obsoletas y que serán necesarias para implementar nuevas maquinarias. Mauricio, háblanos un poquito sobre los procesos en el cultivo cuando estamos hablando de despartillar, de clasificar la flor, de deshidratar la flor para el consumo directo con fines medicinales o en algunos países con uso adulto, el empaque y el embalaje. ¿Cómo son estos procedimientos? ¿Cuáles son las garantías que tendría este servicio o esta maquinaria al servicio de las empresas y de la calidad del producto? Claro que sí, Jaime. Mira, lo primero que quiero aclarar es que como se trata de empresas que tienen por definición un ánimo de lucro, que no es el único, ¿no? Hay muchos beneficios que deben derivarse como resultado de las acciones que desarrolla una empresa, pero definitivamente la producción de riqueza es uno de ellos. Es muy importante aclarar que quien preste el servicio, quien ofrezca un servicio y quiera ser serio y competitivo, debe garantizar que su servicio, además de por defecto la calidad que se debe ofrecer, económicamente debe presentar un mejor rendimiento que lo que le costaría al potencial usuario desarrollarlo por sí mismo. Y en rendimiento, con rendimiento me refiero a que debe obtener más producto con menor costo. Estamos hablando de eficiencia. Si la eficiencia de quien ofrece el servicio no es considerablemente más alta, no tiene sentido presentar la oferta de servicio. Porque si no, pues entonces cada empresa es mejor que se ponga en el papel y en la tarea y en el dolor de tener que incorporar esos factores que incluyen la compra de una tecnología. En última, si no hay una diferencia económica, no justifica prestar el servicio. Ahora, dentro del proceso, para responder tu pregunta, que está involucrado, el proceso depende mucho del ADN de la compañía. Hay compañías que prefieren desarrollar los procesos que les voy a listar a continuación de una manera o de otra, dependiendo tanto de su producto como de su estilo de proceso.
Sin embargo, yo personalmente he llegado a una conclusión hasta hoy que ha sido dinámica, pero que en este momento podría resumirla como inicia, y una vez se haga el corte de la planta, en la parte baja del tallo, se procede con el despalillado, directamente con el despalillado, que es el desprendimiento automático de la flor, mejor dicho, del palillo del resto de la planta. Cuando digo palillo me refiero al tallo central y a los tallos subyacentes que sostienen las ramas. Una vez se tiene el despalillado, se obtiene un proceso, digamos, una biomasa que incluye las fan leaves o las hojas grandes con las flores en sí. Una vez tienes ese punto, luego el despalillado, pasas al proceso de separación o clasificación de la flor. Allí se divide en dos opciones. Un camino es el del producto que se busca como flor de consumo directo, que debes proceder a deshidratarlo y posteriormente hacerle lo que en Estados Unidos se llama un trimming o un recorte de las puntas de las sugar leaves que se encuentran en la periferia de la flor, que no están tan llenas de tricomas propiamente, pero que, digamos, no son estéticamente lo que se busca. Eso deja los cogollos de una manera mucho más pulida y más, de alguna manera, consolidados para que sean más atractivos para el usuario final. Por otro lado, después de la deshidratación, donde se divide el proceso, se puede ir hacia la línea de extracción. Entonces, hasta este punto recapitulemos. Despalillado, selección o clasificación, deshidratación. Luego nos desviamos hacia flor, trimming o recorte. En esa línea hay que recortar o hacer el trimming. Luego hay que hacer un empacado y se llega al producto final. O desde la deshidratación, la otra línea hacia extracción, se va después de deshidratada la flor al proceso de extracción. El proceso de extracción es el primero de una serie de procesos que pueden llevar a diferentes productos que se buscan en el mercado, dependiendo del mercado al que le esté apuntando cada usuario, cada cliente, cada productor. Esos productos pueden ser un full spectrum, un broad spectrum, un destilado, un aislado o un isolated, y también que se llega a la molécula, digamos, comercialmente más pura, que es una molécula cristalina, es la forma como la molécula logra su punto muy, muy alto de pureza, que estamos hablando por encima del 97 hasta el 99.9% en cristalización, y de allí se puede llevar incluso a lo que comercialmente se conoce, Jaime, como solubilización, o el water soluble, que es la solubilización en agua de la partícula de CBD, por ejemplo. Hay que aclarar algo muy importante. Yo creo que bastaría con aclarar esto porque no quiero desviar la conversación. Pero la solubilización es un término que se acuña de una manera muy cómoda, aunque realmente no hay solubilización. Quiero aclarar eso por si alguien de los presentes tiene la duda. Es muy complicado generar una solubilización de una molécula de naturaleza oleaginosa en un medio acuoso. No son compatibles sin adición de maltodextrinas o algún otro tipo de componente que no queremos porque estamos contaminando el producto. Entonces lo que se hace realmente es una ultracavitación, o bueno, hay otros procesos que particulan de manera nanométrica todos los compuestos y las moléculas para que la presentación sea una micro o nanopresentación. Son nanoemulsiones que luego, al ser mezcladas en el agua, se dispersan de una manera que da la impresión de solubilidad, pero en realidad no hay una solubilidad. Es un dato que quiero como dejarles. Y ahí digamos que en general termina de alguna manera la parte más comercial de esa cadena de posibles productos que se ofrecen en el mercado. Sí. Mauricio, hablando sobre estos procedimientos, ¿cuál puede ser el costo de todas las maquinarias que se utilizan en el proceso de cosecha y post cosecha? Más o menos comparado en el ejercicio de si una empresa quiere adquirir la maquinaria y otra cosa es rentar un servicio para que esa tercerización de esa operación sea más rentable o más liviana económicamente. ¿Cómo podríamos hacer un cuadro comparativo sobre esto? Mira, hay que tener en cuenta cosas como dónde lo estamos haciendo. Si estamos hablando en Colombia, es muy distinto a lugares como Estados Unidos, donde las planicies y los tipos de cultivo se asemejan mucho al lúpulo.
donde se tienen grandes maquinarias controladas por GPS para la cosecha, que ya se están utilizando en cannabis y sobre todo en cáñamo, para la recolección del CBD, lo que tumba el precio del CBD en el mercado, y los hacen por cantidades industriales, en toneladas por minuto. Aquí no es posible, dada la principal geografía que nos caracteriza, generar ese tipo de proceso, y no lo ha sido desde la época del café, ¿no? Actualmente se hace de manera manual, pero para responder a tu pregunta te voy a decir que es común encontrar empresas que tienen 40, 50, 60 personas haciendo lo que ellos llaman maquillaje de un área, no sé, 60, 70 personas pueden estar trabajando un área de cultivo de 2 a 4 hectáreas. Eso es una cantidad grandísima de dinero. Cuando equipos como el despalillador o el steamer, que lo llamamos nosotros, puede producir a ritmo de casi 20 kilogramos hora con un solo operario. Si tú multiplicas el costo de operación de el salario de 70 personas o 70 personas y lo reemplazas con unos 2 o máximo 3 equipos, en el primer mes se paga la inversión. ¿De acuerdo? Si somos muy conservadores porque hay que esperar un tiempo a que adquieran la pericia sobre la tecnología, eso hablando de que adquieran tecnología, digamos que son alrededor de 4 o 5 meses en que ya empieza a acomodarse el rendimiento. Estamos hablando de una recuperación sustancialmente alta, digamos en los próximos 7, 8 meses. Sin embargo, si tú prestas los servicios, si tú adquieres los servicios, tú tienes las siguientes ventajas. Con despalillado y con todos los procesos subsecuentes, tú puedes hacer un contrato, si tu proveedor, que es lo que nosotros ofrecemos, si tu proveedor es responsable y serio, se compromete con la cantidad de material por un costo determinado en un tiempo determinado. Y tiene el material o los equipos. Cuando adquieres una tecnología, lo que en últimas menos complicado es la compra de la tecnología. Es más importante tener el soporte técnico que garantiza que va a estar operando adecuadamente, tener la mano de obra calificada que garantiza que se va a hacer lo que hay que hacer en el tiempo que hay que hacerlo. Y tercero, respaldo sobre los mismos equipos. Si falla hay que reemplazarlo. Todo que dé garantía de que vas a producir a tal costo por kilogramo. En ese sentido, tenemos procesos dentro de los que les mencioné que en promedio pueden estar alrededor del 50% de costo por kilogramo en proceso productivo versus la compra de maquinaria, la adquisición de maquinaria. En otras palabras, tendremos procesos en general, en manera muy general, que pueden alcanzar un rendimiento económico del doble. Es decir, te ahorras la mitad de lo que te costaría comprar la maquinaria o la tecnología y adaptar tu personal o traer personal especializado para que lo opere de manera altamente productiva, cosa que con un buen proveedor puedes hacer desde el primer día y solo pagando por kilogramo procesado. Okay. Aquí haciendo un cálculo ligero entre los gastos administrativos, operativos y mantenimiento versus el rendimiento que tiene basado sobre las 70 personas, me da un rendimiento, una reducción de costos de aproximadamente el 65.2%. ¿Es una cifra cómoda o es una cifra que se me fue la mano, digámoslo así, o es más o menos aproximada? No, en realidad es una cifra que puede ser realista. Lo que pasa es que depende también de las características del cliente. Yo creo que es muy conservador decir que alrededor de un 50% en términos generales, porque si hay clientes que van a utilizar, si hay productores que van a utilizar la maquinaria que compren 24/7, van a tener alto rendimiento sobre su inversión. Si hay quienes la trabajan con un porcentaje de ocupación del 20, el 30, el 33%, o sea, un turno, su retorno sobre la inversión va a ser muy reducido. Entonces, yo creo que es conservador hablar de un 50%, habiendo casos de menor rendimiento y otros de mayor rendimiento. Por lo que tú propones, la cifra que tú mencionas, es realista, pero no para todos los casos. Ok. Para pasar ya a preguntas, para que optimizar el tiempo, solamente me quedan 2 preguntas. La primera, ¿los procedimientos de ustedes están certificados? Es decir, ¿tiene la garantía quien adquiere o quien toma los servicios de ustedes que una vez salga la materia prima o el producto terminado pueda estar certificado del procedimiento que se hizo como alta calidad y pueda tener
un respaldo en los mercados internacionales? Sí, la respuesta es un poquito compuesta. Al final te la resumo, pero me gustaría especificar lo siguiente. Las certificaciones son papeles que son muy valiosos a la hora de hacer las negociaciones. Sin embargo, no deben ser más que la confirmación de un proceso real que se llevó a cabo. Ese proceso real nos debe entregar una verdadera calidad sobre el proceso que garantiza el producto. Y ese proceso que garantiza el producto tiene que incluir lo que estamos hablando, lo que me estás preguntando, la certificación del equipo, de los equipos. No todos tienen claro que si van a contar con maquinaria que tiene la mayor clasificación, una de las mejores del mundo, que es la GMP EU, de nada sirve que saquen un producto con maquinaria certificada GMP EU si su certificación de cultivo no es GACP. Ahí no hay nada. Están botando el dinero al pagar el servicio especializado. Entonces, lo primero es tener en cuenta eso. Lo segundo es que el mercado nos irá llevando a eso. En el caso de nosotros particularmente, tenemos una experiencia más amplia en el trabajo de equipos para biotecnología y transformación de cannabis en la industria farmacéutica. Y como tú mencionabas al principio, lo hemos diseñado, desarrollado y construido equipos para mercados como el americano, que son muy exigentes, pero hay mercados europeos que son aún más exigentes. Entonces, en este momento estamos en la negociación y en el proceso de la certificación de nuestros equipos con una compañía italiana sobre la normatividad GMP EU y va muy bien. O sea que próximamente estarán certificados los equipos. Okay. Pero no solamente los equipos, son los procesos. Ok, y la última pregunta para pasar a preguntas. Una vez que se obtiene el producto, ya sea que se ha sacado la fibra del cáñamo para el proceso de textiles o de fibras, el forraje, en el caso del cáñamo o en el caso de la extracción del aceite, el residual, que en muchas partes o en muchas empresas lo hemos llamado ganancias marginales, queda sirviendo realmente para alguna utilidad de un segundo proceso fuera del de investigación, o definitivamente ya se puede considerar como un desecho para compostaje? Es una excelente pregunta, Jaime. Mira, digamos que en general se divide, el material residual se divide como en dos partes. El primero, un poco más fibroso, que proviene del primer proceso, que es el despalillado. Son fibras largas, fibras que pueden utilizarse, incluso en cannabis pueden utilizarse para la industria textil, entre otras. Mucho más reluciente en el cáñamo, por la calidad de la fibra y la longitud. Sin embargo, en cannabis también se presenta. Y eso puede utilizarse en mayor o menor medida, dependiendo de la cepa que se esté trabajando. Hay plantas que tienen un crecimiento de 50 centímetros, 80, y otras que miden 4 metros de altura dentro del cannabis. O sea que hay una aplicación, pero también está la parte de la biomasa restante o residual, luego el proceso extractivo en la flor. Esa biomasa lo que buscamos es desnaturalizarla, es decir, extraerle todos los compuestos que buscamos tengan valor agregado, y eso básicamente deja una biomasa, digamos, biológicamente no muy útil, pero que puede utilizarse como biomasa para procesos de compostaje, de estructuración de las mismas matrices de sembrado, o incluso de generación de calor en procesos recuperativos de energía calórica para el mismo proceso de deshidratación posteriormente. O sea, si tiene un valor agregado, si se organiza y si la masa crítica del proceso da para ello, si hay mucho material. Mauricio, verdad, muchísimas gracias. David, por aquí lo veo con la mano levantada. ¿Tienes alguna pregunta para Mauricio? Jaime, gracias. Sí, tengo dos preguntas y vámonos una por una. La primera es referente a la tropicalización de todos estos procesos y de todas estas maquinarias y servicios, porque por lo que has descrito son procesos que has ejecutado e implementado en Estados Unidos, o no sé dónde. No sé si ya has implementado en Colombia algo, porque los invernaderos en Estados Unidos son distintos a los de Colombia, las plagas son distintas. Por supuesto, esa automatización se te va a complicar cuando estás con un trimmer que te está haciendo un trimming muy bonito, pero no te está revisando si tiene trips o si tiene otras pestes. Entonces, ¿qué experiencia tienen con la tropicalización de todo esto? Bueno, mira, te voy a contar. Lo que tú dices es muy cierto.
y es un error que yo he visto que se comete muy comúnmente acá. Lo primero es que las genéticas no son todas para todos los terrenos, como todos sabemos. Y asimismo las tecnologías. No tiene mucho sentido que nosotros implementemos tecnologías copy-paste de Estados Unidos, en suelos de Estados Unidos, diseñadas y desarrolladas para ambientes de Estados Unidos, con clima de Estados Unidos, para las condiciones de Colombia. ¿De acuerdo? Y eso implica que la resistencia a las plagas y a todo lo que está sujeto, trabajes en greenhouse, trabajes en exteriores o como quiera que trabajes, estás expuesto, y lo primero es que tiene que haber una defensa desde el punto de vista genético. En materia genética tiene que haber una diferenciación que proteja a la planta y al cultivo de forma natural, ¿de acuerdo? No puede estar tan expuesta. Eso es lo primero que tiene que tener en cuenta quien cultiva. Lo segundo es que para esos procesos tienen que ver concretamente con el ordenamiento que hay que tener en toda la cadena productiva. Porque no es, repito, lo mismo copiar un proceso productivo estadounidense en Colombia, al igual que no lo es copiar un proceso colombiano en Estados Unidos. Nosotros hemos tenido la experiencia, David, de enviar equipos y tecnología para otros países, y hemos tenido la experiencia también de instalarlos y estar en todo el tema del feedback, luego la instalación y la puesta en marcha, y encontramos que hay serias diferencias. Esas diferencias hay que tenerlas en cuenta a la hora de programar la transformación y también el cultivo. ¿De acuerdo? No sé si por ahí va o te entendí más o menos la pregunta. No, la pregunta es precisamente eso. Bueno, gracias por eso. La otra pregunta es referente a la confianza que debe existir entre un proveedor de servicios como estos y el propietario del cultivo, referente a la calibración de los equipos, a que los equipos los utilizaste con otro cliente y ese cliente tenía una peste y no lo lavaste bien, y el envasado y la purificación. Todos esos procesos, ¿cómo aseguras al propietario que estás haciendo bien las cosas al corto y a largo plazo? Claro que sí, esa es una gran pregunta, David. Resulta que la tecnología, bueno, ahí me estás preguntando, entiendo, por la tecnología particular que manejamos nosotros. Nosotros hemos desarrollado la tecnología actual con base en varias patentes en las que hemos trabajado y de las que hemos partido para desarrollar nuestra propia tecnología. Es decir, hemos entendido conceptos, hemos trabajado para otros y hemos entendido cómo pueden hacerse mejoras sustanciales que nos diferencian de verdad de tecnologías que ya hemos trabajado y que están en el mercado, al punto de no querer venderlas. Nosotros ahora queremos explotarlas en el buen sentido de la palabra, para que el beneficio se vaya compartido para el cliente y para nosotros, porque ni siquiera el cliente es capaz de operarla como lo sabemos hacer nosotros, que somos diseñadores y desarrolladores de la tecnología. Eso es un principio importante, o se demoraría mucho tiempo en lograr ese punto de experticia. Entonces, nosotros dentro de los sistemas desarrollados no involucramos de manera muy, pero muy corta la manipulación directa del producto por la mano del operario. Dentro de eso está, por ejemplo, que procesos productivos separados los unificamos en uno solo y hacemos esos procesos juntos, como por ejemplo, si tú quieres que tu producto salga rebajado con el TH que no supere el 1%, etcétera, lo podemos hacer programando la misma tecnología desde el equipo sin que en ningún momento salga ni una sola gota del producto por encima del 1% en ningún momento de THC. Eso es una de las diferencias que hay con cualquier otra tecnología que implica que hay que sacar un producto que de entrada, si tiende más del 1%, hay que registrarlo ante el ministerio y hay que hacer disposición final. Nosotros no tenemos que hacer eso porque desde el mismo equipo, sin que en ninguna parte esté expuesto ni una gota, se hace una mezcla molecular, a nivel molecular. El equipo la hace con una formulación para que salga el producto en el punto ideal. Asimismo, tiene sistemas CIP. Sistemas CIP son sistemas de autolimpieza y autolavado que permiten la garantía de que no quedan partículas ni trazas anteriores para productos posteriores o procesos posteriores. La única forma de medir eso es con cromatografía y entregamos los productos con cromatografía. Es decir, análisis de metales pesados, composición de cannabinoides, terpenos, flavonoides, y con esa información es una radiografía de lo que realmente estamos entregando.
Es la única forma de garantizarlo. Nosotros le explicamos a cada cliente en qué consiste el proceso, las partes principales y cómo funciona para que esté tranquilo y sepa que el equipo hace todo el proceso de autolimpieza con nada más y nada menos que un mismo solvente formulado farmacéuticamente para limpiar y barrer todo el producto premium. Por supuesto que sí. Okay. Eso me da pauta entonces para preguntar, Mauricio, si en Estados Unidos se está presentando el problema que las materias primas, por querer ganarse un peso o un dólar más en el bolsillo, están cultivando con metales pesados y los limpian en los procesos de extracción, tratando de sacar esos trazos de metales pesados, y a la gente le están vendiendo un producto que está con un 40% menos de grados de eficiencia al quemar toda esta cantidad de moléculas, hacer ese lavado de trazos. El promedio de pureza que hay en Estados Unidos actualmente está en el 91%, y el 80% de los aceites en Estados Unidos están con metales pesados. ¿Cuál es el grado de pureza que están teniendo ustedes con esta tecnología? Mira, los metales pesados, de hecho nosotros hemos tenido alguna presencia de metales pesados, pero sin excepción todos han venido después del estudio cromatográfico, todos sin excepción han venido del cultivo. En nuestro proceso que tenemos garantía de que no hay adición de metales pesados por la simple análisis cromatográfico. Se hace un análisis previo a la entrada al equipo y uno posterior. Y ahí sabemos que no hay ninguna presencia por parte nuestra, una adición de metales pesados. Lo que tú mencionas de la calidad del producto en Estados Unidos es cierta, y si tú vas a buscar productos baratos, los vas a conseguir muy baratos, más que en ninguna parte. Pero si tú vas a adquirir productos de alta calidad, te van a como te cuestan en otras partes. El tema de metales pesados, tocaste un tema muy importante que quiero rozar también un poco, y es que, mira, nosotros hemos vivido con nuestros clientes procesos muy dolorosos donde un cliente cuida todo, su cadena aguas arriba, con sus proveedores de insumos, materias primas, etcétera, hasta las semillas, cromatografías, análisis de todo tipo, para llegar a una flor. Y durante el proceso, con certificaciones GACP y todas las que tú quieras, cuidan la flor. Y resulta que en un caso particular, Jaime, un cliente le salió una contaminación seria de una sustancia que no debería estar ahí, que le invalidó un pedido grandísimo. Y resulta que al final de la investigación resultó ser que alguien de los que estaba cosechando se untó un antimosquitos en un brazo y rozó una flor que casualmente fue analizada. Eso es un error humano y es casi imposible de limitar, de evitar. Es casi imposible porque basta con un pequeño error en la cadena gigante para que todo el proceso se venga al piso. O sea que a mí particularmente me parece que si hay que llegar a lo que tú mencionaste, a la remediación, lo que erróneamente se llama biorremediación, se llama remediación, pero una remediación con la conservación de esas sustancias adicionales como los flavonoides y los terpenos. Te cuento que en esa materia nosotros ya avanzamos y ya sacamos la primera producción la semana pasada con un proceso de una, no remediación, sino una descarboxilación, que es distinto, pero para allá va, descarboxilación sin pérdida de terpenos. Eso ya lo logramos y te cuento que vamos en esa dirección, porque hay que llegar eventualmente a una remediación posterior al proceso de extracción, porque si no va a ser casi imposible correr el riesgo, va a ser muy costoso el riesgo, va a ser muy alto el riesgo de que cualquier punto de la cadena sea tan susceptible. Okay. Yo aprovecho que está presente aquí que va a preguntar don Carlos Pinto, un hombre que yo pienso que es uno de los más avanzados en la industria del cáñamo en Colombia, en los llanos orientales. Carlos, bienvenido y dale, prende tu cámara y dale adelante con tu pregunta. Gracias, Jaime. Muy amable. Buenas tardes. Como tú lo dices, pues nosotros producimos cannabis muy bajo en THC y cáñamo, ¿no? Abajo del 1% en el análisis de potencia, pues tenemos abajo del 0.1%. Y tenemos, pues, digamos, aceites full spectrum. Entonces la pregunta es básicamente, pues, que no he oído mucho del tema de full spectrum, porque todos sabemos que el efecto enteureo, el efecto séquito, se mantiene siempre y cuando no se rompa, digamos, con la conexión entre los cannabinoides, los flavonoides y los terpenoides. Entonces la pregunta es básicamente esa. Ese full spectrum que nosotros podríamos, digamos, o que nosotros trabajamos,
En otros, pues estamos maquilando, digamos, con terceros. Si fuéramos a maquilar con ustedes, ¿qué más nos podrían ofrecer manteniendo el full spectrum? Y lo segundo, respecto al full spectrum, es cuál sería como la política de dilución, porque obviamente cuando concentramos quedamos como con un 60% de CBD y quedamos como un 2.5 de THC, ya estamos por encima del límite en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo sería la dilución o cómo manejarían ustedes el tema? Identifico tres preguntas, Carlos. Gracias por tu participación. Identifico tres preguntas. Yo voy a empezar por la que considero que es la primera. Primero, ¿qué podemos ofrecerles? Mira, te voy a hablar de pruebas cromatográficas realizadas sobre procesos y productos que hemos desarrollado, que hemos transformado. Hay una genética que se llama Lupita, la tienen varios clientes de nosotros y nosotros en un cultivo también. Hicimos un experimento que se ha repetido y ese experimento nos da el siguiente resultado. De la misma flor, del mismo lote, de la misma genética, en el mismo cultivo, sacamos una muestra para procesamiento con un tercero, con un laboratorio certificado, con extracciones en etanol, a través de etanol, y nuestra extracción pues patentada. El rendimiento que se obtiene es el siguiente. Esto es un mercado de cannabinoides, no de aceites. El aceite es una consecuencia, pero es de cannabinoides, terpenos y flavonoides. La concentración en general nos ha dado cerca del 80% en tema de la potencia pues con los cannabinoides extraída con etanol y una cantidad X de terpenos. Con nuestro proceso, en vez del 80%, con la misma genética, la misma flor, tuvimos el 99% en la primera extracción. 99% de concentración de cannabinoides y un 1120% más de contenido de terpenos que con la otra extracción. Ese es un patrón que se repite constantemente dependiendo también de la genética. Hay genéticas que nos van a entregar 95 en vez de 99 o 97, pero estamos hablando de una diferencia sustancial en la calidad del extracto. La explicación técnica es que digamos, la respuesta un poquito más técnica es que nuestro proceso es una especie de tamizaje molecular a través de una compatibilidad polar que ocurre en las moléculas, en el exterior de las moléculas. Por lo tanto, nosotros arrastramos solo lo que queremos arrastrar. No arrastramos toda esa cantidad de metabolitos secundarios y clorofila. Eso es lo que, digamos, en primera instancia garantiza un extracto de mucho mayor valor para el cliente. El segundo punto que preguntaste tiene que ver con... Pero perdón un segundo. Sí. O sea, bueno, tú hablaste algo muy abstracto, de que arrastramos algo, pero, pues a ver, yo me voy, digamos, como a la origen y a la raíz del tema del full spectrum, y es precisamente mantener como la originalidad de la planta en cuanto a su formulación respecto al ratio que contiene, al ratio de sus cannabinoides y todos los perfiles de terpenoides y flavonoides. ¿Sí me entiendes? Entonces, por ejemplo, un full spectrum, si tú hablas con un médico especialista en dosificaciones, él te va a decir que te va a dar un bienestar, ¿sí? Y que ese bienestar te puede traer desinflamación, te puede traer falta de dolor, o sea, que te mitiga el dolor y te puede traer otro bienestar que de pronto no había homeostasis, ¿no es cierto? Pero yo hoy, o sea, yo por eso te digo, es que con todo el proceso tuyo, tú hablas de polaridad, entonces, obviamente, el tema de polaridad tiene más que ver con el tema de las emulsiones, los coloides y demás, ¿no es cierto? Entonces, volviendo a la originalidad del cannabis. Pero bueno, la polaridad tiene que ver, y perdóname, yo hago una diferenciación. A ver, sí, si tú vas a la raíz del entendimiento de la extracción... La interacción de las moléculas en sí y por otro lado con terceros, o sea, si vas a utilizar un aceite de vehículo o si tienes una emulsión porque te quedó con agua o si te queda el solvente, pero déjame, es que el punto es, digamos, yo no voy a refutarte lo que tú tengas técnicamente porque no lo conozco, pero lo que sí te digo es, para el full spectrum, cómo, o sea, con ese proceso, cómo se puede conservar, digamos, ese objetivo de mantener la originalidad de la planta. ¿Sí me entiendes? O sea, entiendo muy bien que tú haces nanotecnología y o sea, fracciones mucho más todo,
todo es mucho más estándar, en general el aceite es mucho más estándar, no hay Van der Waals, digámoslo, en ese caso no hay acumulación de moléculas y en general súper, porque va a ser mucho más disponible para el que lo consuma. Pero el punto es, para la originalidad del producto, mantener esa originalidad de la variedad en el aceite o el aceite en este caso, y además posteriormente, digamos que mantener en la dilución ese full spectrum, ¿ustedes cómo lo manejan? Esa es la pregunta. Ya voy para allá. Para la primera parte que te expliqué es para conservar. Lo que entiendo por originalidad es todo lo que realmente queremos extraer de la planta, ¿no? Y lo que nosotros ofrecemos es eso depurado de una vez, de entrada. Sin embargo, para pasar al tema de dilución, es que se refiere a lo siguiente. La dilución en Colombia está prohibida en el sentido en que implica que tú estás manejando material no legal, si está por encima del 1%, para volverlo legal. La dilución como dilución, yo entiendo la ley que no es un problema, excepto por ese punto que te digo, de tener que manipular un material que ya está por encima del 1% en THC. Pero nosotros no tenemos... Si tú tienes un aceite, y qué pena te interrumpo, pero si tú tienes un aceite con una flor del 0,5%, vas a tener que diluir, o sea, me he dicho, siempre vas a pasarte en el 0,2% de THC, porque la concentración sí, te va a dar... pero en Colombia es el 1%. En Colombia, en Estados Unidos es el 0,2%. En Colombia es el 1%. Pero no importa, Carlos, porque cuando tú haces una extracción, ese porcentaje en flor se sube y se va a subir considerablemente. Es decir... No, pero la dilución, digamos, con fines... o sea, cuando tú le metes el vehículo, pues tienes que diluir porque tienes un producto terminado, ¿no? Sí, claro, pero lo que te quiero decir, Carlos, es lo siguiente, mira. ¿Por qué razón tú vas a diluir? Porque necesitas rebajar el producto porque el TH está muy alto. Esa es una razón, claro, ¿no? pero partimos de una flor, por ejemplo, de 0,08%, que está más que en la regla tanto en Estados Unidos como en Colombia. En la si tú tienes una flor así, no tienes que diluir si tu extracto sale por debajo del 0,2. ¿Correcto? Hasta ahí vamos bien. Te mando un análisis de de una planta que tiene el 0,08% y el extracto salió al 2,1%. Es correcto, eso me da... Y al 60%. Eso apoya el punto que te estoy diciendo. ¿Sí me entiendes? Entonces, es más, el cáñamo vamos a tener también que diluir. Es increíble. Sí, yo te respondo esa pregunta. Mira, hay dos opciones. Una es hacer una rebaja del producto, que la dilución es ilegal, pero nosotros tenemos un método que no es una dilución, nosotros lo llamamos normalización y en ningún momento se manipula producto por encima del porcentaje legal permitido. Sin embargo, si tú quieres bajar a niveles como ese, el único camino que yo conozco es la remediación. Y la remediación implica generalmente dos opciones. Una, cromatografía, servicio de cromatografía. Esa cromatografía te puede estar costando más o menos entre $250 y $300 por litro. Es decir, tienes que hacer un proceso de columna cromatográfica en un laboratorio con un equipo de cromatografía, un HPLC, para hacer la separación de la molécula. ¿De acuerdo? O sea, la extracción del THC. Y ahí, y solo así, puedes obtener tu producto de alta calidad, con alto contenido de CBD, sin que se te baje. O sea, sin THC, sin que se baje el CBD. De lo contrario, si lo vas a hacer... Ya no es un full de lo contrario, si lo vas a hacer, claro, ya es distinto, es correcto. Ahora, la cuestión es que si lo que tú buscas es que eso se vuelva, o sea, yo te entendí que tu necesidad o tu pregunta va aquí, ¿cómo hacemos para conservar las condiciones, los contenidos, las proporciones de CBD sin perderlas, quitando el THC? Eso es remediación. De todos los cannabinoides menores y mayores, de todos los cannabinoides menores y mayores, mantenerlos. Sí, claro. Porque precisamente... Pero lo quieres con THC por debajo de un porcentaje determinado. La única forma de hacer eso, conocida por nosotros, es la remediación. De resto, tienes que diluir y rebajar. Si no quieres rebajar, hay que remediar. Nosotros desarrollamos una tecnología, pero todavía no está disponible. Está disponible el año entrante para hacer remediación. Bueno, yo te diría lo siguiente. Yo creo que la ley, por ejemplo, en Estados Unidos está más enfocada que si el origen de la flor es ya mayor del 0,3% o del 0,2%,
ya digamos, no es legal o no cumple, no hay un compliance, pues no cumple y listo. Pero ya el aceite, indefectiblemente con la concentración en la extracción, así sea un full spectrum, o sea, tiene que superar el 1% de THC. Porque son, No. y tú que saquemos 10 kilos, saquemos 1 litro. Digamos que sea 10-1. Si me entiendes, te tiene que dar más del 1%, porque si tú tienes el 0.02, sumando eso concentrado, te tiene que dar más del 1%, que ya estaría por fuera de la ley en Colombia y estaría por fuera de la ley en Estados Unidos. Entonces yo creo Señores, que tiene que un poco más es desde el origen de la flor. En vista de que la charla técnica está muy buena, pero tenemos el tiempo en contra, yo voy a compartirles a ustedes los teléfonos de ustedes para que ustedes esa discusión técnica la puedan aclarar en pro de una mejor industria. David Hacemos Jurado, una flor. No, buenísimo, gracias. claro. Jaime. David Jurado, tenías Gracias. otra pregunta. Sí, no, es referente a esto para cerrar, y es simplemente que cuando haces una prueba de separación por polaridad, estás adicionando metanol, estás adicionando cetonas en una columna y tenés que lidiar con la separación de esos solventes adicionales. Es correcto. Miren, eso es un tema muy profundo. David. Invítenme a la reunión de ustedes tres, por favor. Sí, pero les voy a dejar un datico sobre la mesa. Una solución, mejor dicho, un solvente no es lo que todos entendemos de manera intuitiva. Un solvente es un transportador electromagnético y una extracción es un proceso electromagnético. No es lo que intuitivamente percibimos como que algo se derritió. Es muy distinto. El tema, por ejemplo, de la extracción por CO2 es muy interesante, pero ha sido un fracaso. Y reto a cualquiera a que hablemos del tema con números. ¿Por qué? Porque el rango de polaridad del CO2 es muy limitado y no abarca parte de los cannabinoides y terpenos que nos interesan. Por más que sea una tecnología maravillosa para otro tipo de extracciones. En cannabis no es la mejor. De acuerdo, y el enfriamiento es muy costoso. Así es. El profesor Alejandro Navas tiene algún comentario al respecto, que su voz es autoridad en el tema. Sí, yo los estoy escuchando y simplemente les quiero dejar un par de reflexiones. Muy interesante los planteamientos que nos hicieron. Pues primero tu presentación, excelente. El nombre es tuyo, Carnica, apellido Mauricio. Excelente presentación. Sin una diapositiva, realmente creo que fue muy magistral el planteamiento. Y la intervención de Carlos, pues me da puntada para poder hablar sobre el tema, porque yo creo que el futuro es ahí. ¿Y dónde está? Usted en un laboratorio con la mejor tecnología y con el mejor equipamiento, jamás hasta ahora puede agregar calidad. Jamás. Puede diferenciar productos. Usted puede agregar valor. Usted puede sacarle todo el jugo que quiera. Pero si usted no parte de una materia prima de excelente calidad, está muerto. Está muerto. Puede hacer trampa. Totalmente de acuerdo. Puede hacer mezclas. Puede hacer toda la trampa que quiera. Pero como estamos hablando de una planta y estamos hablando de que hay 3 elementos importantísimos que se manifiestan en lo que nosotros podemos medir, lo que nos interesa, y es no solamente rendimiento, es calidad desde el punto de vista de cannabinoides, terpenos, flavonoides, pero no es solamente cantidad, es el balance que está pidiendo nuestro amigo Carlos Pinto. Entonces, la única manera de solucionar ese problema, mis estimados amigos, es a través del mejoramiento genético. Y por eso ya hoy en día, para que ustedes vayan también afinando, que yo siempre cada que oigo eso me da escalofrío como mitomejorador, que ustedes utilicen la palabra genéticas. ¿Qué es eso? Eso no existe.
Eso lo inventaron ustedes. Eso se llama genotipo. Si usted se empieza a hablar de genéticas, le cuento que Gregorio Méndez se levanta de la tumba y para la patada a todos. Y los padres de la genética se van a enojar. Eso se llama genotipo. 1. 2. Cualquier característica o atributo medible de importancia, de valor económico y más en esta especie, que estamos hablando de metabolitos secundarios, tienen una alta influencia por el ambiente. Y van 2. Entonces, genética más ambiente. Lo interesante del cuento es, entonces alguien diría, bueno, es que yo tengo una muy buenos genotipos, tengo una muy buena variedad, muy estable, es clonal, no está segregado, tengo todas las condiciones controladas, todas, voy a producir siempre la misma materia prima. Falso. ¿Por qué? Porque hay un elemento adicional que los mitomejoradores llevamos tratando de entender hace más de 100 años, que es lo que se denomina interacción genotipo por ambiente. Entonces, si usted no tiene esos 3 elementos, genotipo, ambiente y respuestas específicas de ese mismo genotipo a un rango de ambientes, está muerto. Nunca va a tener una materia prima de calidad para obtener un producto de calidad. Ahora, bienvenidos, bienvenidos. El trabajo que hace la gente de pre, post, cosecha y transformación es excelente. Pero si los agrónomos no hacemos nuestro trabajo en campo, jamás van a tener usted un producto de calidad. No habría nada, no habría materia prima para trabajar. Totalmente de acuerdo. Sí, eso es como tratar, y me van a perdonar lo coloquial, pero es como tratar de hacer una cadena de oro con plomo, ¿no? Es distinto, no. Por más que trabajes la alfarería muy bien, no vas a lograr que la cadena sea de oro. No, Y sí eso lo es puedes cierto. hacer, sí lo puedes hacer a través de la Con la alquimia. alquimia. De la alquimia. Bueno, Sí. de verdad, ¿alguien más tiene una Doctor Nava, muy pregunta? buenas tardes. Un saludo especial. Ahí hablamos fue de Jatrofa hace como 3 semanas. Un abrazo, doctor Nava. Muchas gracias, doctor Nava. Okay. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Mauricio Guerra, Omaira, Marcela, o podemos ya pasar a la segunda charla y mientras Mauricio escucha la segunda charla y le damos las gracias por compartir con nosotros toda esta experiencia que he tenido desde su empresa y que yo personalmente de muchos de los afiliados de la federación nos hemos escuchado tanto en Colombia y lástima que el señor Marcelo Hacher se tuvo que ir porque está en Tel Aviv y ya es medianoche y mañana tiene vuelo para México. Pero la idea es nada menos eso, doctor Navas, hacer un grupo de trabajo con los estudios que hay de la Universidad de Jerusalén y con México, donde están siendo muy fuertes estos procesos. Y definitivamente la conclusión es esa, es preferible rentar servicios y tercerizar operaciones que no incurrir en gastos de altas inversiones de maquinarias que en poco tiempo serán obsoletas. Ok, a todos muchas gracias, Mauricio, muchas gracias y seguimos entonces con Jaime, el señor Mauricio Guerra. Rápidamente, es que sorprende cantidades que pasan años y recién ahora estamos hablando porque la federación y este grupo de grandes profesionales mencionan esta bobadita de la tercerización y cuando Mauricio habla de las grandes cantidades que se han perdido de dinero fue porque alocadamente todos se lanzaron creyendo que esto era un negocio de billete sin haber pensado en estas cosas. Así es. Incluso me atrevo a decir que el negocio de los terpenos y flavonoides es tan grande que hoy no nos lo imaginamos. Por ejemplo, la macrobiota, hoy para poder sobrevivir, ella es como si fuera una vaca, come vegetales, probióticos, prebióticos y flavonoides. La macrobiota, nuestro cerebro de abajo, ahí hay neuronas que producen dopamina y serotonina. Qué buena charla, estoy súper contento, agradecido y emocionadísimo. Gracias, Mauricio, de verdad que sí. A los dos Mauricio Cárnica, Mauricio Guerra, muchas gracias.
Carlos, Muchas gracias tenés a la mano ustedes. levantada. ¿Tenés alguna pregunta o se te olvidó bajar la mano? Carlos Pinto. Bueno, para que se le olvidó fue bajar la mano. Ok, pasemos entonces para que charlemos un rato con el señor Víctor Rosero, que ya está aquí en sala. Víctor, buena tarde y ojalá puedas prender tu cámara. Martín, vamos. Ok. Víctor, buena tarde. Perdón, Gracias por Jaime, esto. yo los acompaño sin el video, ya continúo mi camino, pero estoy conectado. Muchas gracias. Dale. Gracias a ustedes, Mauricio Hasta Gárnica. luego. Víctor, buena tarde y gracias por asistir a esta invitación, hombre. De verdad que sí. Muchas gracias, Jimmy, y a todos tus invitados por invitarme, por toda esta posibilidad de compartir sobre la vida. Estamos hablando, en el fondo, estamos hablando de la Pachamama, de la naturaleza. Entonces, es un homenaje a la tierra también lo que estamos haciendo. Por eso hay que ir a lo profundo del significado de la siembra, de que realmente qué es lo que estamos haciendo con mayor conciencia para que podamos hacerlo más bonito, con más sentido. Entonces, a ti, gracias por la invitación y a todos, y vamos a tejer un poco, a compartir un poco sobre la visión de los mayas de los rituales, de los ancestros, de la siembra, y de pronto todo esto puede servirles un poco para todo lo que están haciendo ahora por la medicina, a través pues, de la planta sagrada del cannabis, que es una parte de la tierra y que también nos puede ayudar a mejorar nuestra calidad de vida, nuestra salud, pero que obedece también a un elemento natural y viene con esa fuerza de la tierra. Entonces nos toca hacerle homenaje a padre y madre. Para que los hijos salgan sanos, tiene que haber una buena conexión con padre y madre. Sol y tierra. Algo así estábamos hablando la vez pasada de cómo podemos sanar esa semilla que viene de este mundo del narcotráfico, de la ambición, de todos estos valores que se han perdido en ella, siendo una semilla ancestral. ¿Qué nos puedes contar de cómo podemos o cómo tenían los mayas concebidos esta planta y cómo la manejaban nuestras comunidades indígenas y cómo sanarla después de todas las tormentas por donde ha pasado la planta? Así como el tabaco, así como el peyote, como el yagé, como el San Pedro, con grandes plantas medicinales, todas tienen sus reglamentos, todas tienen un punto de ordenamiento y también de influencia en el ecosistema, en la biología humana. O sea, todo es creado para algo y por algo. Cuando entramos en estas amnesias de humanidad por ambición, por desorden, por ignorancia, se pierden estos reglamentos, se pierde la esencia para lo que fueron creadas. Entonces, digamos que para los mayas sobre todo estaba el balché, estaba el peyote, el mismo maíz, el cacao, o sea, muchas plantas que para ellos eran lo más sagrado. Todas tenían su ritualización, tenían sus puntos de siembra, tenían sus momentos en el tiempo para ser ofrendadas, y los abuelos sabían cuáles eran esos cantos, reglamentos, rituales para que ellas fueran sembradas y para que pudieran dar su producción máxima, no solamente pues a nivel físico, sino también que se conservara el espíritu de la planta, la esencia. Entonces, cuando uno entra al mundo de lo chamánico y especialmente al mundo maya, que eran los magos del tiempo, tiene que reconocer que hay un orden cósmico. Cosmos significa también orden, que hay un universo, hay una integración en orden que rige todo lo que existe, y el hombre, por haberse desconectado de esos reglamentos, creó sus propios reglamentos, creó sus propias reglas de juego,
Y cuando caemos en los afanes y en la ambición, olvidamos esos reglamentos, olvidamos los tiempos de la cosecha, olvidamos los tiempos de agradecimiento, de ofrendas, olvidamos que hay que hacer una preparación para poder sembrar y que no en cualquier momento se siembra. Entonces, una de las formas más lindas de poder limpiar toda esta memoria es volver al orden, volver a ese orden sagrado con que se hacían las cosas, cómo lo hacían los primeros abuelos, todos los ancestros, cómo todavía tenían esa memoria de esa ritualización y de ese espíritu que iban a invocar, o de ese espíritu que traía la planta. Entonces, cuando algo está desordenado, cuando algo entró en caos, es porque se desconectó de su fuente, como el hijo pródigo que se va de la casa sin honrar a padre y madre. Se olvidó el origen. La gran parte de nuestras enfermedades actuales es por desconocimiento de nuestro origen, por desconocimiento de esos mitos de la creación, que en todas las culturas sagradas, y bueno, los grandes maestros nos hablaban de elementos en común. Nos hablaban, por ejemplo, del sol. Había que hacerle homenaje al Padre Sol. Y por eso en todas las culturas siempre está el fuego, está el cirio, está lo que representa esa luz del universo, porque todos los planetas giramos alrededor del sol, por algo está en el centro. Entonces se consideraba el rey o se consideraba la luz que representaba la divinidad. Y todo giraba alrededor de ese sol. Entonces por eso el maíz en el mundo maya no se siembra en cualquier momento. Se siembra cuando el sol llega a su punto máximo en lo alto del cielo frente al ecuador terrestre, en la vertical profunda, desde el cielo hacia el centro, que ocurre 2 veces al año. Ellos ahí sembraban el maíz, porque estaba el sol en su punto máximo de altitud, y ese territorio o esos seres estaban recibiendo todo ese potencial. En ese momento no había sombras en las pirámides, desaparecían las sombras, el sol estaba ahí. Y lo aprovechaban al máximo para hacer sus peticiones, oraciones y para poder sembrar sus plantas sagradas como el maíz. Y eso les aseguraba una cosecha perfecta, porque estaban siguiendo al mayor, como a lo supremo. Ellos le llamaban a esa fuerza, a nuestro sol les llamaban Tata Inti o Kinisahau, pero los mayas le daban un nombre mucho más elevado porque decían que ese sol era un reflejo de un sol mayor, que ahora pues no tenemos las imágenes acá, pero les quiero mostrar parte de ese sol central, que es el Hunapku. Esta imagen representa el sol central de la galaxia y desde ahí llega toda la información que necesita la creación para ordenarse. Entonces aquí hay 4 rumbos, las 4 esquinas del universo, el oriente, el occidente, el norte y sur, y a partir de esas imágenes, de esa métrica, de ese Hunapku del sol central de la galaxia, hacían en el lugar de donde se iba a sembrar, hacían un altar donde tenían que reflejar esa fuerza. O sea, trabajaban mucho con lo de los espejos, que es el símbolo maya de Jaime. Entonces, este espejo, este símbolo representa que tenemos que ser espejos del universo, espejos de ese sol mayor, o que lo que hagamos tiene que reflejar esa fuerza del cielo para sentir el permiso y la autorización de poder sembrar o poder cosechar o poder celebrar. O sea, las grandes fiestas se hacían en esos momentos de cenitales o de solsticios, equinoccios. O sea, no se sembraba en cualquier momento, porque eso hacía que se asegurara la cosecha, la vida y que permaneciéramos con el poder esencial de la planta, que recibía esa luz mayor como el permiso celeste y que luego en esa cosecha iba a dar los mejores frutos y por ende cuando ya se compartía con los demás ese alimento o esa planta llevaba la información del Padre, o sea, llevaba la bendición de ese Padre. Sí. Eso aseguraba que no hubieran problemas en la cosecha o que se enfermara la comunidad o que se salieran como de los reglamentos. O sea, siempre hay un reglamento para que las comunidades funcionen. O sea, el reglamento es fundamental en todo. Si no hay leyes, si no hay reglamento, se dispersa la energía.
Es por eso todo proceso tiene un reglamento, pero los mayas decían que esa fuerza mayor, le llamaban Hunapku, sol central de la galaxia, era el que regía todo. Entonces se seguían era por él y por todos los calendarios que salen de él. A partir del sol llegan un montón de símbolos y de fuerzas que ellos captaban y lo dejaron en sus calendarios, como el calendario sagrado, el Solkin, que es este, que es ya un montón de líneas de fuerza, de colores que vienen de ese sol central de la galaxia, que vienen con símbolos y números, que nos van dando los momentos perfectos para los rituales, para las ofrendas, para las siembras, y que nos dicen que cuando una persona nace es una semilla de Dios. O sea, es un reflejo de ese pensamiento divino, y que cada uno de nosotros somos una semilla y tenemos que cultivarnos como cultivamos la tierra. O sea, todo es un universo, no había nada desconectado. Así como sembraban, así hacían sus reuniones, así le indicaban a ese ser que nació en ese día qué tipo de semilla era y cómo lo cultivaban. O sea, se cultivaban las virtudes que ese sol mayor entregó en ese día en que esa persona nació, y los padres aseguraban de que esa semilla floreciera. Cada ser humano es una semilla. Entonces, el limpiar todas estas memorias de desorden que tenemos en la humanidad implica volver al origen. Como dice la canción, y uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Ok, pero Víctor, pero entonces, ¿cómo podemos entender que esta semilla que satanizada, como decíamos al principio de la charla, más de 70, 80 años y utilizada durante siglos, cómo hacer para limpiarla y cómo leer ese sol, sabiendo que tenemos unos problemas de cambio climático y el riesgo de la agricultura y las lluvias, las heladas, la escasez de agua? ¿Cómo armonizar ese sistema para que la semilla se sienta tranquila en sus cultivos? ¿Cómo lograr ese objetivo desde la medicina o desde los conocimientos ancestrales? Como tú decías, ahorita estamos en un momento de mucho caos de humanidad. Lo estamos viendo por todas partes con este desorden climático y con la contaminación que tenemos por tanta tecnología que explotó la tierra, más por ambición, por su ego, por intereses particulares. ¿Cómo volver otra vez a reconectarnos y ordenarnos? Porque el orden, cuando llegas a una casa y la casa está desordenada, pues no podemos sembrar nuevas cosas, no podemos decorarla y se siente una energía pesada y todo lo que sigue así por ley del espejo va a llegar a un punto de caos. Porque si pensamos lo que siempre hemos pensado y hacemos lo que siempre hemos hecho, lograremos lo que siempre hemos logrado. Entonces requiere un cambio profundo de pensamiento, como una reprogramación o bioreprogramación del pensamiento humano, especialmente de los que vamos a sembrar o de los que van a jardinear, los que van a ser portadores de esa posibilidad de sanar la tierra a través de estas semillas o sanar sus vidas. Se requiere que haya una dirección con respecto al cosmos, o sea, que volvamos otra vez a como lo hacían nuestros ancestros, que en tal luna es mejor la cosecha, que si sembramos en luna creciente, si sembramos en luna llena, que nos va a dar en luna menguante. O sea, todo ese conocimiento ancestral es importante recuperarlo y conectarlo a toda la tecnología pues, que tenemos ahora, como naturalizar la tecnología, ¿cierto? Como volvernos más bioagradables, como otra vez reforestar corazones, reforestar pensamientos, volver otra vez a recuperar nuestra naturaleza. Pero ellos, el legado maya es muy preciso en eso, entonces nos dejan 17 calendarios para reorganizarnos. Pero los dos calendarios fundamentales que nos permiten otra vez volver al orden, ellos le llamaban el Solkin, que es el que les acabo de mostrar. El Solkin de 20 símbolos y 13 números, que son punticos y rayas, son fuerzas que vienen del sol. Y otro calendario, este es de 260 días, 20 símbolos por 13 números. 260 días es el ciclo de gestación del ser humano en el vientre de la madre, alrededor de las 9 lunas. Es el tiempo que deberíamos demorar dentro del vientre de mamá. Ese es un calendario que nos dejan y podemos seguirlo. A nosotros lo seguimos en nuestra Casa de los Vientos. Estamos en ese proceso de educación
de nuestros alumnos y de nuestros pacientes, estamos reeducándolos otra vez en la lectura del tiempo natural. Y ese calendario rige los ritmos del espíritu, o sea, espiritualiza la vida. Una forma de espiritualidad científica consciente siguiendo el tiempo. Para ellos Dios era el tiempo. Entonces, y dicen que el tiempo todo lo sana, no el tiempo humano. El tiempo divino todo lo sana. Entonces, si volvemos al tiempo natural, nos seguimos esos reglamentos, vamos al orden del día, estaremos sincronizándonos, unificándonos con la mente planetaria, la mente solar, la mente galáctica. Sincronizarnos significa juntos en el tiempo, como que vamos unidos al universo. El universo manda un decreto y todos estamos siguiendo ese decreto. Hay un reglamento, hay una luz mayor. Entonces, uno es el calendario Solkin, que es de 260 días, y otro se llama Hab, que es un calendario de 18 meses, de 20 días, y 5 días de purificación para el año nuevo. Son 365 días. O sea, ese calendario Hab es el más parecido al gregoriano que tenemos. Y ese calendario comenzaba el 26 de julio con el cenital, que es el punto máximo de altitud del Sol con el ecuador terrestre, y lo comenzaban los mayas y los egipcios. Cuando aparecía el 26 de julio, el Sol se alineaba con Sirio y con Venus, el Nilo crecía, inundaba el desierto y preparaba el terreno para la siembra. Eso pasaba en los egipcios y pasaba en los mayas. O sea, ellos tienen la misma filosofía, seguían a Tata Inti. Entonces, en ese calendario de 365 días, que son 18 meses de 20 días, 360 más 5 días, con ese calendario ellos seguían los ritmos de la siembra. Ese era el calendario para sembrar. Y ese incluía los equinoccios, los solsticios, los cenitales, los tiempos de cosecha. Por ejemplo, este año es muy bueno para la siembra. Que ustedes estén empoderándose en este momento de esta medicina es muy sincrónico, porque justo este año, el 26 de julio, la energía que llegó fue la energía de la semilla, la energía del maíz, la energía de todas las plantas. Es el año de la siembra. Semilla eléctrica se llama poner en actividad toda la reforestación de la Pachamama, el florecimiento espiritual de la tierra, de los humanos y despertar del maestro interno. Y es una semilla espiritual la que llegó, no es cualquier semilla, llegó la semilla del viento, que es el florecimiento del espíritu de la humanidad. O sea, es un año perfecto para la siembra. Y eso cae cada 20 días. Momentos perfectos para la siembra. Desde el 26 de julio empezamos a contar 20 días y vuelve a caer semilla. Otros 20 días, semilla. Y así. Y estos días ya estamos en, eso le llaman winales. Cada 20 días, para ellos se llama winal, que es un mes de 20 días. Y en este momento estamos en un winal que se llama Sul, que es donde ellos nos indican que es el momento de la siembra perfecta. Estos momentos, justo arrancó ayer ese winal. O sea, todos estos días van a ser perfectos para la siembra y para que nosotros nos reconectemos de nuevo con esa fuerza del año. Va desde el 26 de julio hasta el 25 de julio del año entrante, y ya el año entrante será otra época, que va a ser de otro tipo de semillas. Pero en este es un momento perfecto para que hablemos de sembrar otra vez la tierra y hacer como de cualquier tipo de planta que sembremos, hacer un manejo más espiritual, más ritualizado, más consagrado, y que volvamos a pedirle permiso a la tierra y hacer los rituales necesarios antes de una siembra, porque eso no lo volvimos a hacer, ¿sabes? Pero, Víctor, y llamamos y sin rituales, y pues arrancamos como inconscientemente y así se nos van las cosas. Ok, permítame sacar una conclusión. Entonces, es válido, voy a utilizar las palabras del profesor Navas. Si nosotros este año hacemos siembra y empezamos a trabajar los genotipos, gracias doctor Navas, porque esa palabra no la volveré a utilizar, la de la genética, sino genotipos, y nos dedicamos a producir semillas, y semillas dentro de este año de semilla, podríamos decir que estaríamos garantizando semillas para el futuro de gran productividad y realmente de gran eficiencia por la sincronía con el tiempo. O cómo empalmamos nosotros un hombre de ciencia como ha sido el doctor Navas, que es uno de los hombres más respetados en Colombia en este punto de la agronomía.
cómo empalmarlo con esos conocimientos ancestrales. Hay una genética, antes de que hubiera genética humana, que nosotros descubriéramos el agua tibia, porque ahorita estamos dándonos cuenta de todo lo que los abuelos sabían. Sí. Antes de que todo eso existiera aquí en la ciencia, ya existía en la memoria ancestral. Para ellos, esa genética está plasmada en el símbolo del espejo, que habla ahorita que es uno de los símbolos más sagrados del mundo maya. Y que ese símbolo de espejo nos está diciendo que lo que es arriba es abajo y que lo que es adentro es afuera. Y que todo lo que vayamos a cosechar en nuestra vida es un reflejo de lo que estemos viviendo ahora. Entonces, eso le llaman también la ley de la atracción o el secreto. O en palabras sencillas, causa y efecto. Lo que siembres, eso vas a cosechar. Lo que reflejes, eso vas a atraer. Si yo reflejo abundancia, voy a atraer abundancia. Si yo reflejo desorden, voy a traer desorden. Lo que esté dentro de mí, en mis genes, en mi memoria, en mi historia, ya sea sanguínea, familiar, territorial, todo lo que esté vibrando dentro de mí en pensamientos, en emociones, es lo que yo voy a recoger. Entonces, por eso es tan importante sanar el presente. No echarnos tantas culpas por lo que pasó o por lo que vendrá. Si sanamos el presente y empezamos a hacer las cosas ya con esos reglamentos naturales, con esos tiempos divinos, siguiendo estos calendarios, tendremos asegurado que todo lo que vamos a recoger va a ser bonito. Entonces no es un tiempo de culpas ni de preocupaciones. Es como si nos están diciendo, si volvemos otra vez a ese tiempo de conciencia, a ritualizarnos, si volvemos otra vez a asumir esos reglamentos naturales, si respetamos los tiempos, si seguimos los tiempos divinos, si nos limpiamos nosotros por dentro, pórtate bien y cosecharás el bien. O como decía el maestro, si los malos supieran qué tan buen negocio es ser buenos, serían buenos solo por negocio, porque el bien llama al bien. Pero si nosotros seguimos sembrando contaminados por dentro, seguiremos contaminando la semilla. La peor contaminación somos nosotros. Realmente más que limpiar la semilla, es limpiarnos a nosotros. Limpiar a los que van a trabajar en nuestros equipos, los que van a sembrar. Por eso, en los rituales que hacemos antes de cualquier proyecto, matrimonio, una granja autosuficiente, lo que queramos montar, lo que hacemos siempre es entrar a hacer un proceso de purificación de la familia o de todos aquellos que van a sembrar, con las semillas mismas que van a sembrar. Y con los abuelos Cogis de la Sierra Nevada y con los abuelos Huitotos del Putumayo y del Amazonas, hemos ido recogiendo algunos cantos, ancestros rituales que son entregados para limpiar ese pensamiento humano, para limpiar esa genética o toda esa memoria que traemos de desorden mental y de ambición con que vemos que tenemos en caos a nuestra Pachamama y a la humanidad. Entonces hay ceremonias, hay rituales, hay cosas que se olvidaron, que estamos en esa recuperación y en esa práctica. Entonces una cosa muy linda sería antes de sembrar esta bella planta, nos tocaría hacer ese proceso de limpieza de esos seres que lo van a hacer. Y los rituales son bellísimos, son con tabaco, con coca, son con copales, es una fiesta donde vamos a pedir permiso para poder sembrar en ese territorio y poder contactar a los abuelos guardianes espirituales de esos árboles o de ese territorio para que nos den la señal de que se puede sembrar ahí. Y todo se puede hacer con meditación, con danzas, con cantos, con música. Hay son ceremonias ancestrales que hemos ido recuperando y que estamos compartiendo pues con todos los seres que quieren hacer la tarea más conscientemente. Entonces hay herramientas, hay medicinas, solo que como nos olvidamos de esas raíces, entonces tenemos que volver otra vez a la fuente, a los mayores, a los ancestros para pedirles otra vez esa información. Y ellos están en este momento entregando. O sea, es un momento muy lindo de despertar de humanidad, donde todas las memorias y todas las medicinas que estaban guardadas están saliendo. Y por eso también, de alguna forma, se está dando el permiso de que el cannabis salga, porque es que originalmente era medicina y era para conectarnos con nuestros ancestros.
no solamente para sanarnos a nivel físico, sino también a nivel espiritual. Solo que apenas poco a poco estamos ya sacando a la luz todo este tipo de cosas que habían sido mal utilizadas o no se habían concebido en su carácter sagrado. Entonces, sacralizar nuestras vidas asegura que la semilla se sacralice y que nosotros no seamos los que contaminemos la semilla, porque la tierra en su origen no tiene nada malo. La tierra, las plantas en su naturaleza son perfectas. Hay sincronía, armonía, ellas mismas se regulan, se sirven. Pero cuando entra el hombre con su contaminación energética, contaminamos la semilla, porque somos energía, venimos del sol. Y la planta siente la actitud del que la toca, siente la actitud del que la siembra. Como decía ahorita el maestro, que cualquier proceso en la cadena que tenga algún tipo de contaminación va a afectar toda la cadena. Entonces, por eso hay que curarnos en salud. Curarnos en salud es ir a la raíz, consagrar el territorio, limpiar a los que van a estar en ese equipo, detectar bien los momentos de siembra siguiendo los calendarios y revisar cuándo es el momento perfecto de la siembra para asegurar así la cosecha y que no hayan errores en el camino. Es como de precaución, como una profilaxis, como una prevención que nos puede evitar un montón de correcciones en el camino. Porque así está pasando con la educación. Estamos tratando de corregir a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, a todos los seres que cometen errores y están en las cárceles. Y no podemos hacerlo ya al final, es muy difícil. Como que dicen, árbol que nace torcido, ya es muy difícil que se enderezca. Pero si vamos otra vez a la niñez, que es coger esa semillita y lo conectamos bien con Padre y Madre, Padre Sol, Madre Tierra, y lo sincronizamos con los ritmos naturales, esa semillita que somos nosotros en inocencia va a crecer bonito. Por eso los niños que están naciendo ahorita vienen también con esa programación nueva y vienen también con muchos antivirus, niños índigos, cristales, arcoíris. Ya están llegando nuevas semillas a la humanidad y nosotros tenemos la posibilidad de recuperar esa inocencia, volver a ese estado de limpieza, de corazón sobre todo, de pensamiento, volver a sincronizarnos para que la planta nos obedezca, para que seamos uno con ella, para que seamos agradables con ella y florezcamos con ella, no solamente porque nos va a dar dinero para nuestra subsistencia, sino porque vamos a crecer con la planta, vamos a florecer con ella. Entonces es un estado de espejo. El espejo nos permite entender que todo es uno. El concepto maya del tiempo es que este instante contiene todos los instantes. Somos uno y todos a la vez. Esta posibilidad que tenemos de volver a sembrar la tierra con conciencia nos va a sanar todos los momentos del pasado y del futuro. Es algo así como que el perdón llega cuando llega el cambio. Es un momento muy bonito de tomar conciencia de lo que estamos haciendo. Y la conciencia es una ciencia, es la ciencia del espíritu, es el tiempo sagrado. Entonces tenemos la posibilidad de varias herramientas. Por ejemplo, tenemos este calendario que es el HAP, el de 365 días. Es el que habla de todos los momentos perfectos de sincronía, de fiestas, de celebración, de purificaciones, de pagamentos, de siembras. O sea, el tiempo es el que ordena la vida. El tiempo es el reglamento. Entonces, como eran magos del tiempo, veían a Dios como el tiempo, seguían el tiempo como lo más sagrado. Contaban el tiempo como un diamante, eran amantes de cada día. O sea, lo más sagrado era seguir ese reglamento del tiempo y percibían que llegaba del cielo a través de sus meditaciones, sus rituales, de los sueños, de la intuición. Y se ha perdido todo eso. Por habernos ido a tanta razón y tanta preocupación, perdimos la lectura de la intuición, la lectura del corazón, el olfato. Perdimos el sentido común. Ya no nos sentimos como uno con el otro, ni como uno con el territorio, ni como uno con el universo. Nos creemos aislados y nosotros dependemos de lo que pasa en el universo. Y en este momento hay una gran promoción de despertar de conciencia de humanidad. Y se nos están entregando todos los conjuros, rezos, cantos, danzas, todo lo que estaba guardado está saliendo. Porque en algún momento el hombre está pidiendo eso, lo que tú decías, queremos limpiar nuestra memoria, queremos limpiar nuestra humanidad, queremos sanarnos. Hay un anhelo profundo de florecer de humanidad. Entonces ustedes tienen la posibilidad de sembrar. Qué rico que pudieran estudiar en sus territorios donde van a sembrar, cuándo son los cenitales. Los cenitales son los perfectos momentos para sembrar, los equinoccios, los solsticios, los días que caiga la semilla. Cuando quieran seguir el calendario, también podemos darles
tips para que lo sigan, porque ya en internet podemos hacerlo y tenemos grupos de estudio. Bueno, hay muchas posibilidades de conectarnos otra vez al orden divino. Ustedes Lo tienen llevan mucho 30 años Ustedes llevan 30 años estudiando todas estas medicinas ancestrales y con unas comunidades muy serias en todo Colombia. Doctor Navas, ustedes que son más cercanos a las plantas y que llevan tantos años estudiando, ¿tiene algún comentario al respecto o preguntas? Bueno, primero que todo, pues, Víctor, muchas gracias. Qué placer escucharte y qué placer recordar. Y le voy a decir por qué recordar. Yo estudié en México. Yo hice mi maestría en el colegio de posgraduados. Yo tuve una materia en ese momento que me la dio el doctor Salvador Miranda Colín, que es un estudioso en todo lo que tiene que ver con la evolución orgánica. Y usted no se imagina la experiencia que fue para mí, compañeros y Víctor, de poder estar recorriendo no solamente cavernas, sino también conociendo muy de frente todo lo que es la cultura maya, incluso desde los teotihuacanos mucho más atrás. Entonces tuve la oportunidad de estar en las pirámides, dormimos en las pirámides, estuve en el Temposteco, vi los observatorios y tuve eso muy, muy de cerca. Pero a eso súmele lo que usted acaba de decir y es las plantas sagradas. Como planta sagrada, yo soy especialista en maíz y he dedicado 40 años de mi vida a trabajar en maíz. Y ahora en los últimos 10 años, con ese despertar que usted mismo lo dice, se me da la oportunidad de trabajar con esta planta sagrada. Y he tenido unos acercamientos muy hermosos, porque de hecho he estado ya 4 veces en la sierra con los Kogi y he estado con ellos conversando, pues conversando es mucho decir, a través de un intérprete. Yo no hablo la lengua, pero a través de un intérprete fueron casi conferencias de 8 horas, solamente de escucharlos y que ellos me escucharan y hacer un intercambio de saberes. Y quedé gratamente sorprendido lo estúpido que me sentí de yo haber tenido que invertir 40 años de mi vida pegado de los libros cuando la misma naturaleza yo no la escuchaba y no la veía quien hablaba. Y me trae a la memoria todos estos recuentos que usted está haciendo porque de hecho un par de cosas muy bonitas y es, de pronto no lo saben, si lo saben pues les comparto. El maíz es originario de México, de lo que es lo que llamamos nosotros Mesoamérica. Y es la única parte todavía donde en algunos sitios cerca al Teposteco hay todavía maíces, digámoslo así, nativos, maíces ancestrales. Son de una especie distinta, pero es muy bonito ver la planta porque parece más bien como si fuera un pasto y salen 20, 30, 40 mazorquitas y cada mazorquita tiene 4 o 5 semillitas. Y entonces como pensarlo, qué fue lo que hicimos los humanos, y entre ellos pues indiscutiblemente los teotihuacanos, los mayas y luego los copiones de los aztecas. Y bueno, todas las culturas, toltecas, olmecas, que compartieron esa planta, cómo lograron ellos llevarlo a lo que tenemos hoy en día. Y luego nosotros ahora nos aparecemos con grandes híbridos que producen 30, 40 toneladas, exigentes en nitrógeno, que tenemos que meterle genes para defenderlo de plagas y enfermedades, porque perdimos esa ancestralidad y perdimos esa cultura. Entonces, México para mí en ese sentido es un referente muy bonito, porque adicionalmente fue donde yo por primera vez vi de manera natural creciendo los 3 especies indispensables para la alimentación del pueblo mexicano, en el caso de los mayas. Proteína con el frijol, creciendo simultáneamente con el maíz a nivel de carbohidratos y con el chile a nivel de vitaminas.
Entonces, ver creciendo en un mismo sitio de manera silvestre las tres especies, apoyándose una a la otra, generando cierto tipo de alelopatía para que no haya ataque de plagas y enfermedades, y luego aparecemos nosotros los científicos echándonos esa cruz al hombro diciendo, hablemos de cultivos múltiples, hablemos de agroecología, hablemos de otra. Y creo que eso, lo que usted dijo ahora, estamos despertando y me parece maravilloso. Y creo que la pandemia fue, pues eso, es un llamado, una advertencia diciéndonos, sigan por donde van para que vean a dónde van a llegar. Claro que hay mucha gente que antes de la pandemia eran de una manera, ahora después de la pandemia son peor y van a seguir peor. Pero algunos sí hemos reflexionado mucho sobre el tema. De verdad, muy bonito. Muchas gracias de verdad, Víctor, por compartir esta charla tan amena y estamos perfectamente sintonizados. Yo desde mi ciencia, desde mi biotecnología, desde mi mejoramiento genético, yo soy un convencido que los que nos tienen que decir por dónde son nuestros ancestros. No somos los científicos que estamos parados aquí. Por eso hablamos hoy de diálogo de saberes y tenemos que bajar el pico y ser más humildes, escuchar más. Gracias. Bonito, Mónica Almanza, Mónica Almanza. muy bonito. Me Escuchamos. recordaba el doctor Navas, el significado de recordar. Recordar significa volver a pasar por el corazón. La primera semilla. El corazón del cielo está en nosotros. O como decía la abuela Mercedes Sosa en su canción, ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón. Porque siempre que nos colocamos la mano en el corazón, entramos en sinceridad. No decimos póngase la mano en la cabeza y diga la verdad. No ponga la mano en el corazón y diga la verdad. Y nosotros en nuestra esencia tenemos un sol central. Nosotros somos el testimonio vivo del universo. Realmente somos un solo verso. Y por eso no puede estar peleando la cabeza con el corazón ni con las acciones. No podemos ser luz de la calle, oscuridad de la casa. O sea, cuando entramos en sinceridad, entramos en el espejo. Entramos en el yo soy tú. Es el saludo maya. In laques, yo soy tú, como el namaste. En ese saludo ellos nos están diciendo, yo soy el sol, yo soy la tierra, yo soy el cannabis, yo soy el maíz, yo soy el agua. ¿Qué significa eso? Como un llamado ancestral a volver a sentirnos espejos de la bendita semejanza, a sentirnos uno, unificados. Y cuando aparece el uno y ese yo soy tú, aparece el amor. Porque el amor es el que unifica. El amor con que hagamos las cosas, la pasión, la entrega, la humildad, sí, lo que éramos originalmente los seres humanos, semillas de humildad. Y por eso los mayas eran los hijos del maíz, hijos del sol. En el maíz están los 20 aminoácidos esenciales que estructuran las proteínas del ADN. En el maíz está el código genético solar. En los mitos mayas se habla de la abuela de maíz, del dragón, que le llaman Imish o Imosh. Este símbolo es una ollita de barro, como un útero donde están los granitos de maíz floreciendo, el útero de Dios. Y la abuela de maíz en el Popol Vuh, quien quiera leerse un poco este libro, donde está el Génesis maya, se dice que al hombre lo intentaron hacer de muchos elementos, pero el elemento que más se parecía al padre fue el maíz. Entonces la abuela de maíz cogió el maíz, lo trituró, lo amasó, lo cantó, lo rezó, y hizo la forma humana, y luego le cantó y lo sopló, y apareció el ser humano. Somos hijos del maíz, somos hijos del sol. Somos hijos de ese Padre que todo lo ilumina, y que nos entrega sol y caridad, nos entrega amor incondicional, nos entrega alegría, que nos entrega todo lo que necesitamos para vivir, y que comparte porque el sol no le niega su luz a nadie. Entonces, si volviéramos a ser hijos del sol, si nos creyéramos el cuento, si le dijéramos yo soy tú al maíz, yo soy tú al sol, se acabaría la guerra. Porque ya te reconozco como hermano. Yo soy tú. Te reconozco como hijo del sol, como luz. Te reconozco en abundancia. Y entonces habría comida para todo el mundo. Habría compartir, no competir.
desaparecería la ambición. Solamente con que entendiéramos ese saludo maya o eso que hay detrás. Yo soy tú. Y si nos sintiéramos hijos de la luz, seríamos luz en el camino para otros. No seríamos tormenta, dificultad, no seríamos la piedrita en el zapato, seríamos la solución, la sanación. Entonces, el volver otra vez a esta esencia o a la conciencia de nuestra esencia y entender que la espiritualidad no es un cuento por ahí religioso de unos y otros no. Si entendiéramos que la espiritualidad es volver a la esencia, tomaríamos conciencia de nuestra amada presencia. Y así todo lo haríamos con esa entrega solar, como si fuéramos instrumentos de ese Padre, o lo haríamos con corazón. Y cualquier cosa que se haga con amor, con entrega, con humildad, con compasión, con respeto, con permiso, con bondad, arrodillándonos a sembrar, recordando esa humildad original del ser humano, humus en las manos, humano, inclinados ante la planta, inclinados ante el espíritu de lo que vamos a sembrar, habría una reciprocidad, porque si yo me entrego, me entregan todo, como la medida del amor, que es amar sin medida. Y como te des, te van a dar sentido común, el menos común de los sentidos en este momento, sentirse como uno, con el equipo, o sea, no pueden haber envidias, tiene que haber hermandad, tiene que haber alegría para sembrar, tiene que haber fiesta. O sea, antes de uno sembrar tiene que haber una gran celebración, un pagamento, una gran limpieza, unos tiempos perfectos, un agradecimiento y una intención muy linda de que lo que vaya a salir de ahí se comparta. No solamente que nos dé la sobrevivencia, nos dé la posibilidad de cumplir nuestros sueños, sino que también sea para los guardianes de ese territorio y para todos los humanos que lo necesitan. Entonces desaparecería la pobreza, porque nosotros no somos originarios de la pobreza, nosotros venimos de la abundancia. Entonces, entrar poco a poco a recordar, como lo decía ahorita el maestro, es volver a pasar por nuestro corazón. Por eso tenemos que limpiar el corazoncito, tenemos que limpiar la mente, tenemos que limpiar las palabras, limpiar nuestros actos en nuestra vida cotidiana. O sea, la preparación para que en algún momento fuéramos a sembrar. En el mundo maya se pedía que no hubieran en esa semana o en esos días discusiones en la familia, que se frenara un poco la sexualidad, que se dietara, que se hicieran ayunos. Por eso, antes de empezar el año nuevo, que es el 26 de julio a nivel galáctico, se hacían 5 días de desenvenenar el cuerpo. Se llamaban Wayeb, los días de purificación, como el Ramadán para los musulmanes. Se hacía un momento de purificación antes de que fuéramos a sembrar. Se purgaban, hacían meditación, tomaban sus plantas, porque tenían que llegar a ese momento de nacimiento lo más puros posibles. Nosotros ahorita celebramos el año nuevo borrachitos y ya queremos empezar el 1 de enero con todo nuevo y terminamos el año anterior sin purgarnos. Terminamos borrachitos por ahí, medio hacemos algún fueguito por ahí quemando cosas. Algo recordamos de que hay que morir para volver a nacer. Hay que hacer pagamentos para que nos entreguen la vida nuevos regalos. Hay que hacer ofrendas, hay que morir a cosas que ya no deben estar en nuestra esencia de humanidad para que no contaminemos la planta y no contaminemos a los que van a recibir esa planta, porque eso energéticamente va. Hay cosas que podemos medir científicamente, pero hay cosas que no podemos medir espiritualmente. Y entonces, si somos sanadores, porque todos los que están aquí de alguna forma sembrando tienen un poder sanador. Hay un médico adentro. Y eso que vamos a entregarle a la humanidad tiene que ser medicina del alma, de la conciencia, que seamos realmente promotores de una nueva tierra, de una nueva humanidad, para que le dejemos un camino a nuestros hijos, de los que vienen un poco más sanos, no les toque tan duro. Pero ya nos están entregando todas esas intuiciones, estos regalos de compartir, los amigos, están llegando muchas posibilidades de volver a casa y hacer caso. O sea, una de las claves más importantes en la grandeza, si queremos llegar a lo más alto, es la humildad. Lo que decía el doctor ahorita. Si no nos inclinamos otra vez ante la memoria de esos ancestros, porque estaba todo en orden, ante la Pachamama. Porque a la Pachamama no le da coronavirus. Ni ningún animal quiere ser una cosa diferente a lo que es. Ahí no hay ambición. Porque todo está en armonía en la naturaleza. Porque está conectado a un orden superior. Nosotros tenemos que volver a conectarnos, a ganarnos ese permiso de Pachamama otra vez, volvernos uno con la tierra, volvernos uno con la planta, sentirla, abrazarla, consumirla, sacralizarla, sembrarla,
ritualizarnos para que ella sea uno con nosotros y nos pueda responder a todos nuestros deseos y nuestros sueños. Y no tengamos que inventar tantas cosas para corregir en el camino, porque se nos va la plática y se nos va el tiempo. Cuando podemos limpiar de raíz y evitarnos muchas dificultades. Sí, Carlos Pinto y Mónica Almanza, Mauricio Guerra, comentarios sobre la charla que a mí me tiene con la atención plena. Jaime, Sí, claro, Mauricio, sigue. desde que yo trabajo con el cannabis, que pues arrancamos por allá hace muchos años, la plantica es sagrada y eso hay que entenderlo. Solo tengo un comentario ante tan grande conferencia y es, hay que tener cuidado en las siembras en el día de luna negra. Pues el maestro no lo puede confirmar. Ese día es un día muy complicado y en agricultura, eso es desde que la agricultura existe en la tierra, ese día los campesinos no siembran nada. Gracias. Eso. Bonito, somos uno. Por ejemplo, esa luna es un reflejo de nuestro sol, es como la mensajera del sol y es su parte femenina. En las mujeres se da esto por naturaleza. En su ciclo menstrual están internamente en su luna negra. Lo ideal es que la mujer su menstruación considera con la luna nueva, porque es el momento de purificación, es un momento de ayuno, de silencio, de meterse en lo profundo, de sanar el inconsciente, de limpiar todo lo oscuro, de purgarnos, de liberarnos. Luna menguante y luna nueva son propicias para la limpieza, pero sobre todo la luna negra es la más perfecta. Y después de esa limpieza, después de esa muerte, de ese meternos en lo oscuro, viene la primavera, en la luna creciente. Y ahí arranca otra vez la vida. Después de la muerte sigue la vida. Los ciclos de la luna nos están mostrando los ciclos del ser humano y los ciclos del universo. Entonces, cuando hay luna negra, pues también las aguas se calman. El sentido común nos dice hay que estar quietos en casa. Ojalá cuando hubiera luna negra todos nos fuéramos para la casa. Esos son los momentos más perfectos de ir hacia adentro, de autoobservarnos, reflexionar, purgar, limpiar y hacer nuestro propio ciclo menstrual. Todos lo tenemos de alguna forma. Las mujeres lo tienen mucho más físico, pero también los hombres también tenemos momentos en que no queremos ver a nadie. Queremos estar solos, tranquilos, meternos en lo profundo. Pero si siguiéramos la luna lo haríamos perfecto. Entonces, en creciente es el tiempo de la niñez, de florecer, el tiempo de cosechar. En llena estamos compartiendo, haciendo ofrendas, es tiempo de alegría, es tiempo de plenitud y abundancia. Y en menguante estamos podando, estamos cortando, estamos limpiando, estamos entregando. Por eso no todos los tiempos son perfectos para la siembra, la luna no lo marca y eso lo tienen todas las culturas. O sea, aquí se da, los campesinos saben cuándo hay que podar, cuándo hay que sembrar, cuándo hay que celebrar también. Solo seguir la luna ya nos va a dar unos ritmos muy especiales para conectarnos al universo. Por eso los mayas tenían 13 meses de 28 días, seguían la luna en su ciclo de 28 días, que es el promedio entre los otros ciclos de la luna, que algunos son de 27, 27.5, 29, tenían un ciclo promedio de 28, y eso era un mes. Cada semana 7 días como reflejo de la creación, de los 7 días de la creación. 4 por 7 es la medida justa de la creación, la medida de lo sagrado. Entonces, cada 28 días ellos también se ritualizaban invocando un animal de poder. Por ejemplo, en este momento estamos en la luna del búho, entonces se le hace homenaje a la sabiduría del búho. Y todo ese mes, todo lo que se hace es en homenaje a ese animal de poder. Por un lado, en los meses, en las lunas. Y en el otro calendario estamos en el tiempo de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Y justo hoy en nuestro calendario es el día de la serpiente cósmica. Hoy es un buen día para hacerle homenaje a Quetzalcóatl. Y Quetzalcóatl era la unión del Quetzal con la serpiente, del águila con la serpiente o del cóndor, la unión del cielo con la tierra, que es un momento muy lindo que seguramente el doctor Nava lo vivió en Chichén Itzá, el 21 y 22 de marzo de cada mes, se ve bajar por las escalinatas de la pirámide a Quetzalcóatl. Y es impresionante ver eso, cómo hicieron una pirámide para hacerle homenaje a Quetzalcóatl. Y Quetzalcóatl con su serpiente venía a preñar la tierra. Y ahí comenzaba el año. Primavera,
primera verdad. Ahí comenzaba un calendario y ahí se hacían fiestas también. Quien tenga la oportunidad de ir a Yucatán y pueda ir a ese momento, es un momento muy sagrado, muy lindo, porque el cielo desciende a la tierra y nos preña. Y también nos dice, es tiempo de florecer, es tiempo de sembrar. Se celebra la primavera, se celebran los equinoccios y los solsticios. Y cada uno tiene su animal de poder, y cada uno tiene su reglamento, y cada uno tiene sus cantos, y sus danzas, y sus pagamentos. Hay un orden divino. Tenemos que pegarnos al orden, porque si no vamos pegados al orden superior, seguiremos en desorden, en caosmos. Y por eso estamos como estamos, porque inventamos unos reglamentos que no existen en la naturaleza. Son reglamentos que el hombre inventó por su libre albedrío, para hacer lo que le da la gana. Y por eso entramos en desobediencia. Cuando volvemos otra vez a la humildad, entonces reconocemos que hay unas fuerzas mayores ante las cuales hay que inclinarse. Y por eso a la cabeza le dieron cuello, para inclinarse ante el corazón. El corazón no se inclina ante la cabeza. Entonces el reglamento está en el corazón. Volver a pasar por el corazón. Ponerle sentimiento y pasión a lo que hacemos. Ponerles conciencia, ponerle actitud, pensamiento. Uno para ir a sembrar tiene que ir en la mejor disposición. Porque eso que vas a entregar ahí o lo que vas a sembrar es tu reflejo. O de todo el equipo. Y eso nos va a dar una gran confianza y abundancia en el camino porque juntos avanzamos más. Solitos avanzamos un poco, pero juntos avanzamos más. Y estamos en un tiempo de unificación. No nos queda otro camino que unificarnos, que enlazarnos, que darnos la mano. Por eso están desapareciendo las fronteras. Y llegaremos otra vez a una sola tierra, a un solo tiempo, a un solo Dios. Se acabarán un montón de sectas y cosas que se están dividiendo. Y si no lo hacemos por amor, nos lo van a ir empujando. Por eso es que se nos están uniendo los venezolanos, los haitianos. Nos están viendo porque nos están diciendo, hey, es tiempo de compartir, no es tiempo de competir. Es tiempo de que desaparezca el egocentrismo, el egoísmo que divide y volver otra vez al amor. Pero el amor que están entregándonos los mayas es una ciencia. Si día a día, conéctate. Porque si yo me conecto a raticos, pues a raticos voy a ser feliz. Si me conecto todo el tiempo, voy a estar cultivando una felicidad consciente. Y eso va a contagiar a los demás. Y todas las plantas van a crecer y crecer y a dar más flores. Y va a ser una primavera para la humanidad. Otra vez. Y llegarán momentos en los que hay que podar. Y nosotros somos semilla. Nosotros hacemos todo el proceso de la semilla. Y se van a dar cuenta que mientras más ustedes siembren cannabis, se van a parecer más a la planta. Y les va a pasar lo que a la planta le pasa. Es un sistema de espejos. El espejo nos permite ordenar nuestra vida si nosotros copiamos a los mayores, si seguimos esos reglamentos divinos, si volvemos a los ancestros, al sentido común, a nuestros campesinos, si volvemos a esa ritualización, porque la forma en que se conectaban nuestros ancestros, su religión, era la ritualización. Si no hay conexión, no avanzamos. Como decía el maestro Osho, crisis significa tú desconectado. Felicidad significa tú conectado. Conectarnos a esos reglamentos que la planta que ustedes comparten, el Sagrado Cannabis, tiene sus reglamentos. Y podemos entrar en meditaciones y preguntarle a la planta también, ¿qué quiere? ¿Cómo quiere? ¿En qué territorio? ¿En qué momento? Perdimos ese diálogo de saberes. ¿Ves? No estamos escuchando a esa maestra que hay ahí. Entonces, volver a eso nos invita a meditar, porque la meditación es una preparación muy importante para poder escuchar la voz del corazón. Y la meditación no es simplemente una visualización, no, hay que entrar en espacios de vacío mental, hay que resetear el cerebro, hay que vaciar el computador para que llegue una nueva información y el tiempo nos informe y tome forma en nosotros y podamos ser hijos del maíz otra vez, hijos del tiempo. Como en el Perú, que todavía se ven, y en algunos territorios mayas se ven granos de maíz de los 7 colores, mazorcas de los 7 colores. Mínimo se ven los 4 colores del mundo maya. Maíz rojo, maíz amarillo, maíz blanco y maíz azul. Mínimo. Tenemos esos 4 colores. Pero de ahí esos 4 sale todo el arco iris. O sea que en el maíz, en la siembra, en las plantas, la Pachamama refleja el sol y nos entrega otra vez la memoria de lo que somos. Porque en lo pequeñito está lo grande. No hay que ir muy lejos para sentir la grandeza del universo de nosotros. Mónica Almanza, ¿tienes algún comentario para que vayamos terminando? Porque esta rica charla se nos termina a las 6 de la tarde.
Mónica. Me parece que Mónica está por ahí ocupadita. Carlos Pinto, tú que vienes de estás en una tierra en los llanos orientales. Hola, Jaime. No, muy Ok. interesante el amor y la misericordia y la sintonía que nos expresa el compañero con el tema de la planta. Yo estaba un poquito desconectado porque he tenido que hacer otras cosas, pero te cuento que básicamente compartimos de pronto con otras expresiones la comunicación, pienso que en metafísica, no solamente bueno, en cada momento del crecimiento de la planta y en los pres y en los post, y definitivamente pues es una pasión que se nos ha convertido en parte de nuestra vida. Sí, sí. De pronto yo no soy como tan esotérico, entre comillas, pero desde lo práctico, definitivamente le doy gracias a Dios y a la tierra por haber tenido esta experiencia. Yo venía de petróleo y gas, y obviamente pues estoy en otro mundo, en otra dimensión totalmente diferente, por la gente y por la planta. Muchas gracias a todos. Es verdad, Carlos, lo que estás diciendo, porque yo vengo del mundo de las leyes, que no hay nada más racional que las leyes, y esta planta me cogió, me está pegando una transformación sin ser esotérico, como bien lo dices, pero que se da cuenta, como lo dicen ellos, hay cosas que la ciencia puede explicar, pero que la espiritualidad yo no sé cómo es. Víctor, un comentario final para que nos vamos, porque no podemos abusar de tu tiempo. Van a ser las 6 de la tarde. Sí, es como que, como síntesis un poco de lo que hemos compartido el día de hoy, decirles que la ciencia original es la conciencia con la que fuimos hechos. Que si empezamos otra vez a expandir nuestros sentidos, a sensibilizarnos, especialmente con las plantas, que si empezamos otra vez a sentirnos uno con ella y le decimos, la ponemos en el corazón, todas las semillas que vamos a sembrar, o las ponemos en el corazón y les decimos yo soy tú, y entro a sentirla y a olerla, a saborearla, a soñar con ella, a meterla a la almohada, o sea, como me vuelvo uno con ella, tengan la plena seguridad de que ella les va a empezar a hablar y les va a dar directrices y les va a dar reglamentos, porque ahí está la Pachamama y ahí está el sol y ahí está el universo. Perdón que te ¿Sabes? interrumpa, perdón que te interrumpa. Entonces la recomendación sería ir a esas zonas donde nosotros vayamos a cultivar y hacer esos pagamentos, eso que te he entendido, esa música, esa ritualización, ese hablar con la tierra y con los árboles, o entendí mal. Hay que hacer la preparación del terreno, tanto del terreno físico como de los seres que lo van a hacer. Hay que hacer toda una preparación de limpieza, que ahí utilizamos, pues como lo decía ahorita, medicinas de los abuelos de la Sierra Nevada, como utilizamos el algodón, utilizamos el tabaco, la coca, utilizamos medicinas para esa limpieza. Y también colocamos en el territorio donde se va a sembrar esta imagen de los 4 direcciones. Hay una métrica que hay que colocar en el lugar con copales, con fuego, con otras plantas, para ritualizar el sitio y volverlo un espejo de ese universo, para que ya podamos hacer en ese territorio el reflejo de ese cosmos. Porque gran parte de los mayas nos dicen, la clave está en el espejo. Si ustedes se parecen y copian el universo, se vuelven universo. Entonces, cuando colocamos estos mandalas, hacemos un ritual con semillas, con pagamentos, con música, con celebración, porque al universo le gusta la música. Hay un poema que dice que al sol le gusta que le canten, que al sol le gusta que le dancen. De oro es el canto del sol, de metálico timbre su voz, su refulgente voz. Y así el canto y el verbo se hace carne, entonces se hacen decretos, se hacen rezos, se hacen conjuros, para que ese territorio quede consagrado y todos los que están ahí y todas esas semillas tengan buen porvenir. Entonces, claro, hay toda una ritualización que podemos hacer a quien le interese. Tenemos un equipo de trabajo que ya Jaime lo conoce y de muchos años, y que estamos en esa sintonía de la bendición, de la ritualización,
Y también cuando hayan cosechas y se quiere hacer pagamentos, también hay ofrendas para pagar por lo que se recogió. Entonces, hay todo un pre y hay un durante y hay un post y todo eso tiene sus bendiciones y eso da alegría. O sea, no es una cosa rara, no es de ninguna religión rara, no, lo que estamos es haciendo como un sincretismo. Inclusive a veces hay aromas de lo hindú, de lo budista, y porque la propuesta es que se unan todos los caminos espirituales y todos los saberes, se unan. Es un tiempo de recoger la cosecha de toda la historia de la humanidad, especialmente de lo bondadoso, y que pongamos lo mejor de nosotros en esta posibilidad que nos da la vida, ya no de trabajar, sino de elaborar, y de ser gestores de vida, y poder ser jardineros de nuestra vida, y poder ser jardineros de otros, y cosechar vida, porque a la vida le gusta la vida, y a la vida se paga con vida. El mayor pagamento que podemos darle a la vida es con la vida, es con la alegría, es con el canto, es con la música, porque espiritualmente nosotros antes de ser humanos éramos música, éramos color, sonido y vibración. Todo antes de ser forma fue arte. Entonces el arte es una de las formas más lindas de poder consagrar los lugares. Si hay la posibilidad de que lo hagamos, chévere, y si no, coja su tamborcito, coja su maraca, prenda su fuego, saque su ancestro, haga la invocación, pida permiso, invoque las fuerzas, agradezca desde lo que mejor tenga y comparta, porque eso es asegurar la cosecha, compartir. Todo lo que se obtenga ahí también puede tener propósitos de ayuda a la humanidad, a fundaciones, a ancianos, a que se prolongue la vida, porque todo es gratis realmente, nos dieron todo. Entonces, para que nos llegue todo, tenemos que dar todo. Ok, Víctor, de verdad, de verdad que muchísimas gracias, no podemos abusar más de tu tiempo, ya llevamos una hora compartiendo de todos los conocimientos que nos has dado. De verdad, muchas gracias a la Casa Vientos y a todas tus enseñanzas, y espero que para todos haya sido un aprendizaje muy interesante. Y pues recordarle a todos los amigos de la federación y a los que hoy no vinieron, que dentro de 8 días tenemos 2 charlas adicionales. Son en total 24 charlas que hay para hacerlas 2 cada jueves de 4 a 6 de la tarde, y esperemos que dentro de la programación esté cannabis en zonas francas, que es la nueva reglamentación que saca el gobierno, y lo que tiene que ver con todo un procedimiento también en los procedimientos agrícolas, en los lineamientos dictados por el ICA. A todos muchas gracias. Víctor Viento, muchas gracias. Mauricio Gárnica, muchas gracias. Y a todos los que nos acompañaron en esta charla, de verdad, feliz fin de semana y muchas gracias por todo. Oh, Inlaquis. Okay. Inlaquis. Hasta luego. Feliz fin. Muchas gracias. Muchísimas gracias, feliz noche. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta mañana. Hasta mañana, Mauricio, gracias. Claudia Rodríguez, gracias. Marcela,